30 de enero de 2022, cuarto domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 5 y del 17 al 19. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 12, versículo 31, hasta el capítulo 13, versículo 13. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. Tomamos en nuestras manos, como cada domingo, nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5 y versículos del 17 al 19. Jeremías es un profeta que predicó bajo el gobierno de tres reyes distintos: Josías, Joaquín y Sedecías. Él anunció y sufrió en carne propia el asedio de los babilonios y la deportación de los judíos a Babilonia. Su vida fue muy atribulada y en no pocas ocasiones corrió peligro de muerte por su posición siempre crítica ante los reyes y las autoridades de Israel y ante el abandono de la alianza con Dios por parte del pueblo, manifestado en una falsa seguridad religiosa, un culto hipócrita, y en cambio, como contraparte, el crecimiento de la injusticia y de la idolatría. Para una mayor comprensión del texto de la lectura, hay que leer completa la sección de la que está arrancada. Hay que leer capítulo 1, versículos del 4 al 19. Los dos primeros versículos de la lectura, los versículos 4 y 5, están tomados de la unidad que va capítulo 1, versículos del 4 al 10. Esta primera unidad nos comunica la vocación del profeta, la manera como Dios lo llamó. Hay un diálogo entre el profeta y Dios, y ese diálogo parte de la palabra que Dios le dirige al llamarlo. Yo te he formado, te conozco y te consagro profeta. Pero a esta palabra de Dios sigue una objeción por parte de Jeremías. Posteriormente, Dios confirma su misión, simbolizada en la mano que Dios toca, con que Dios toca la boca de Jeremías. El profeta deberá cumplir con el mandato de Dios: arrancar y destruir, pero también edificar y plantar. Las dos funciones, denuncia y anuncio, que caracterizarán la misión de todo profeta. Los últimos tres versículos de la lectura, en cambio, están tomados de la sección que va del capítulo 1, versículos del 11 al 19, y vienen precedidos de dos visiones que Dios le presenta al profeta: la visión de una rama de almendro y la visión de una olla hirviendo. Estas visiones sirven para recordarle al profeta que Dios está al pendiente de sus palabras y va a hacer que sus palabras se cumplan, pero también para anunciar la desgracia que vendrá sobre Judá porque han abandonado la alianza. Estos versículos quieren animar al profeta en medio de las dificultades, asegurándole que tendrá siempre la presencia de Dios sosteniéndolo. Los cristianos y cristianas hemos sido, por el bautismo, constituidos profetas. También nosotros tendremos que enfrentar oposición y dificultades si queremos ser fieles a la misión que de Dios hemos recibido. Dios nos renueva hoy la promesa de que estará a nuestro lado para sostenernos. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, hasta el capítulo 13, versículo 13. La semana pasada escuchábamos la comparación de la iglesia con el cuerpo humano. Pablo la usó para hablar a los corintios sobre la necesidad de vivir unidos a Cristo, que es nuestra cabeza, y aprovechar la diversidad de dones que el Espíritu Santo derrama sobre la comunidad, viviendo en armonía y buscando la complementación. Esa multiplicación de dones es algo bueno para la comunidad en su conjunto. Pero dichos dones deben ejercitarse en orden y sin anarquía,
para no dañar a la iglesia con divisiones. La comparación del cuerpo desemboca en este hermoso himno en el que hoy Pablo presenta con palabras poéticas el único don que está por encima de todos y el único don que es capaz de vincular las diversidades en la unidad. Me refiero al don del amor. La descripción que nos ofrece Pablo va mucho más allá de la pasión carnal que alimenta el amor matrimonial, el eros. Ni siquiera se identifica del todo con el amor de amistad, que es un amor superior, la filia o filía, sino que, siendo generoso, el apóstol alcanza la altura del amor de entrega libre, el amor de donación total, el ágape, que es al que se refiere el apóstol. 3 secciones componen el himno paulino. En el capítulo 13, versículos del 1 al 3, se compara el amor con otros carismas del Espíritu, señalando su superioridad sobre ellos. Para quien no ama, la abundancia de carismas carece de sentido. En el capítulo 13, versículos del 4 al 7, Pablo proclama las características del amor auténtico, aquel amor que brota del misterio pascual de Cristo: paciente, bondadoso, alegre, capaz de perdonar. Y finalmente, en el capítulo 13, versículos del 8 al 13, el apóstol subraya que no hay límites humanos ni temporales para el amor. Todos los otros carismas pasarán, porque responden a necesidades concretas. El amor, en cambio, subsiste para siempre, porque es el alma misma de la convivencia cristiana. Solamente el amor a Dios y a los hermanos, con las características descritas en la lectura, es capaz de hacernos llegar al máximo potencial de nuestra vida comunitaria, la comunión plena con Dios y con los hermanos. Caminar en el amor es transitar por una vía de maduración que no terminará, sino hasta que lleguemos a fundirnos con aquel misterio de amor inefable al que llamamos Dios. Esta es nuestra más honda vocación. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 4, versículos del 21 al 30. El Evangelio de hoy continúa la lectura del domingo pasado. Lucas presenta a Jesús como aquel en quien se cumple la profecía de Isaías, y lo hace en el seno mismo de la sinagoga del pueblo donde Jesús ha crecido, Nazaret. Ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena noticia a los pobres, Jesús proclama que en su persona ha llegado ya el año de gracia del Señor, aquel año esbozado por Levítico 25 del 8 al 17, en el que las deudas eran condonadas y los presos y los esclavos volvían a la libertad. Los versículos que escuchamos contienen ahora la reacción de los coterráneos de Jesús. Han escuchado con asombro cómo Jesús aplica el texto del profeta Isaías a su propia persona. Muy pronto el impacto de las palabras del Maestro se van deslizando hacia la incredulidad. Quizá, piensan, fue un error que el jefe de la sinagoga permitiera leer y predicar a quien no posee ninguna credencial de autoridad ofrecida por el templo, y que era conocido por ellos solamente como el hijo de José. Jesús siente el rechazo que su persona despierta, pero continúa hablando de su misión. Recurre entonces a la memoria de los dos más antiguos profetas, aquellos que marcaron para siempre la vida y la memoria de Israel. El profeta Elías, cuando en medio de la gran sequía socorrió a la viuda de Sarepta, una ciudad extranjera de Sidón. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y menciona también a Eliseo, cuando curó al leproso Naamán, también extranjero, esta vez de Siria. Lo cuenta el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. La referencia de Jesús a los milagros realizados por estos dos profetas en beneficio de personas extranjeras produce una gran indignación entre los oyentes. Con estos ejemplos, Jesús les anuncia que la salvación no está atada a la pertenencia al pueblo de Israel,
sino que es voluntad del Padre que llegue a todas las personas, independientemente de su origen étnico. Lucas narra cómo al asombro inicial sigue el primer atentado en contra de Jesús. Las comunidades cristianas recordarán este pasaje cuando sean acusadas de querer destruir la religión judía. Aparece en Hechos, capítulo 21, versículos del 27 al 36. Pero la suerte de Jesús queda ya marcada. Su anuncio encontrará, sí, corazones bien dispuestos, pero encontrará también feroz oposición. Esto distingue a quienes se adherirán a su causa, haciéndose sus discípulos, de aquellos que concebirán contra él un odio de muerte. También nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Hasta aquí los comentarios de este cuarto domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos la Biblia o el misal. Hacemos una segunda lectura, atenta, calmada, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.